Hola, buenas noches. ¿Cómo están a todos? Un gran abrazo. Buenos días, buenas tardes, buenas noches con toda esa comunidad maravillosa de nuestra Academia de Liderazgo. Hoy tenemos una entrevista de lujo con una de nuestras participantes, de nuestras líderes, de las personas que están ya mucho tiempo con nosotros en nuestra academia. Les presento a Irina Pozo. Y Irina, hoy día vamos a topar algunos temas mm, maravillosos sobre el- la capacidad de crecer, de emprender, de salir a flote después de dificultades. Es una esposa, es una madre increíble, de muchas ganas, de mucha pasión, de mucho ñeque. Y entonces vamos a hablar de todos estos temas que seguro a ustedes les van a apoyar. Si usted está emprendiendo, le va a encantar lo que Irina nos va a decir. Si usted está en negocios similares de venta directa, incluso si usted está en redes de mercadeo, si usted está iniciando o ya tiene un gran espacio de tiempo, y hay veces que uno en este camino las cosas no son fáciles. Quiere a veces dejarlo, quiere a veces salir. Hace un momento conversábamos justo con Irina y nos decía, hay muchas personas que entran y quieren tener resultados tan rápido. Entonces, para todos ustedes que están dedicados también a las ventas y en su negocio, no se pueden perder esta entrevista. Irinita, buenas noches, ¿cómo estás? Me ha encantado de que estés aquí y quiero primero comenzar con esa pregunta de, a ver, defina quién es Irina Pozo. Hola Hernán, ¿cómo estás? Con todos, muy buen día, muy buenas noches. Bueno, pues realmente muchas gracias por haberme invitado a esta entrevista. Yo muy gustosa de compartirles mi experiencia y mis errores también, que han sido básicos para alcanzar a lo mejor los resultados que he tenido. Chévere. Realmente, Irina Pozo es una mujer emprendedora, una mujer Mm, de retos. No pienso que esto como que viene de siempre hablamos, ¿no es cierto?, de, de que nos inculcan en casa, que nos enseñan, y esto pienso que lo tengo desde muy chiquitita, soy muy competitiva. mm, mira Entonces, tú. el que mi papá nos decía, ¿quién quiere? Y Ya. eso me producía algo en mí que yo levantaba la mano. Y, por ejemplo, era como que a los 3 años, mi papá dice, pero si a los 3 años corrías y te lanzabas a la piscina, porque mi papá estaba en la piscina, entonces yo quería ir donde él, y corría y iba caminando y ¡boom! Me lanzaba a la piscina. Y me decía, eso no hace un niño normal, pero tú te Muy arriesgas, porque bien. decía, ¿quién quiere ir a la Ajá. piscina? Y yo, entonces, empezó desde eso, ¿no? Desde que mi papá era, a ver, ¿quién se atreve? ¿A ¿Quién quién se le atreve? gustaría? ¿A quién? O sea, esa parte como que me hizo muy competitiva y Mm, después nos decía, cuando yo estudiaba en escuela de monjitas, si la monjita dice, a ver, ¿quién quiere dar la lección? Ustedes tienen que estar primeritas, tienen que levantar la mano primerita y para eso tienen que haber estudiado. Y si es que me entero que no han levantado la mano, entonces uno tiene que estudiar también. Entonces creo que fue, claro. sí, ¿no? O sea, medio Ajá. comentándonos, pero fue, entonces sí, me defino como una persona muy competitiva también. El, Ya. que miro el horizonte y digo, bueno, hasta dónde los retos que haya que llegar, y pienso que ponerse objetivos es lo mejor, vivir con objetivos. Entonces, sí, soy una persona de objetivos también, de, Ya. Ajá. y que, bueno, pues si yo lo estoy logrando, ¿a quién más puedo llevar conmigo? ¿Con Claro. quién más puedo hacer esto? O sea, porque yo sola podría llegar, pero qué satisfacción llegar con más personas. Es decir, lo hicimos y lo hicimos juntos, celebramos, porque chévere celebrar uno solito,
pero qué tan rico se siente también celebrar entre muchas personas. Y Genial. eso es lo que me ha dado este trabajo. Entonces, sí, soy una madre de familia también. Ujú. Estoy felizmente casada. Estoy feliz en mi matrimonio, agradecida con el ¿Cuántos marido. años de casado tienes? Tengo 33 años de casada. Treinta y Tengo tres. treinta y Mm. tres años de casada. ¿Cuántos hijos? Tengo 3 hijos varones. Ya son grandes, ¿verdad? Ya están graduados. Sí, 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 los 3 ya son graduados y, y cuando antes, Te casaste joven, jovencita. ¿A qué edad tuviste tu primer hijo? bueno, no me pregunten edades porque después empiezan a sumar, a A restar sumar, y es que claro, ya que- por eso yo ya quiero ir sumando, restando. Entonces, sí, terminé. Otra cosa que, no sé, pienso que más o menos somos de la misma generación. En nuestro caso, las mujercitas, yo vengo de una familia de 4 hijas mujeres y los ¿Ya? 2 últimos hijos, porque somos 6 hijos, Ok. entonces en la casa no sobraba nada, porque con 6 hijos no sobraba nada, todo hacía falta. Unas Ujú. vacaciones eran bien pensadas y después de cuánto tiempo, o sea, vivíamos, sí, puedo decir que con las justas y a veces también con una cierta también carestía, Limitación, ¿no? limitaciones también. Entonces, pero sí, o sea, le luchábamos, siempre, siempre le hemos luchado, siempre si nosotros podíamos, y yo tenía 12 años y aprendí, o un poquito menos, la máquina de coser de mi mamá, porque decía, mi mamá decía, ¿y si yo le ayudo? Pero vengan, les enseño. Y como éramos más 4 mujercitas, entonces, ¿qué nos decían mis papás? Nos entregan el título universitario y al otro día se pueden casar. Mm. Entonces, eso hice yo. O Le sea, entregué al mi pie de título la letra. universitario y al otro día. Ya, Entonces, ya sí, tenías todo listo para el otro día casarte. somos más o menos de esa generación que sí, nuestros papás a lo mejor no tuvieron esa educación, pero nos inculcaban a tenerlos. Y nos decían, herencia ni esperen, porque no, herencia no les podemos dejar, porque lo único que es esta herencia que les podemos dejar es la educación. Y como hablabas tú justamente en la charla de ayer, a lo mejor la educación, la profesión, la universidad, a lo mejor no es el hecho de que hay que estudiar la universidad, hay que tener el título universitario. O sea, eso, el estudiar te hace tener otra visión. Sí, los conocimientos y todo. Imagínate, en la profesión que yo estudié, lo que yo estudié a lo que yo hago ahora, los dos polos opuestos. Por supuesto. Nunca estudié una mercadotecnia, un marketing, un mercadeo, aunque sea un curso de ventas, nunca. Y me tocó hacer esto. Me tocó hacer eso por decisión mía, me tocó hacer esto y digo, bueno, pensé hacerlo 2 meses, 3 meses. Después dije, no, 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 un añito más, pero aquí estoy. Entonces, pienso que esto de estudiar, de tener conocimientos, te hace formarte de otra manera también, tener otra visión, a que uno debe siempre buscar y dar lo mejor porque lo que tú estás haciendo a lo mejor, tú te pruebas en otras partes y tú descubres otras habilidades, otras, eh, otras cosas en las que eres una persona que puede explotarse mejor en Ujú. otro campo. Entonces, la vida te da la oportunidad, pero hay A que ver, arriesgar. muchos de nuestros amigos dicen, bueno, ahora sí cuéntanos qué hace Irina ahora. Es decir, nos vas a hablar de emprendimiento. ¿Qué, cuál es tu empresa? ¿Qué es lo que... Después vamos a ver cómo llegaste allá y lo duro que la pasaste. Me encantó que dijiste una parte al inicio. Dijiste, voy a hablar también de mis errores". Eso es muy bonito porque a la gente a veces solo le hablamos de los éxitos y no le hablamos de los errores, no les hablamos de las cosas que nos equivocamos y hay veces que la gente como que ve el éxito como muy inalcanzable, muy arriba, muy superdotados y no se dan cuenta de que tuvieron que pasar muchas dificultades y errores también que se cometió. Entonces eso me encantó, ya vamos a hablar de eso. Pero a ver, cuéntanos ahora qué haces, cuál es
tu empresa, tu emprendimiento, lo que actualmente estás dedicada? Bueno, ocupo el cargo de gerente de ventas en mi empresa. Soy la parte de ventas de mi empresa, ¿no? Entonces, la formamos en el 2002, es decir, que ya tiene 21 años mi empresa. Se llama Distribuidor Energía. Somos distribuidores autorizados de Tupperware para todo el Mm, Ecuador. ujú. Entonces, esta Tupperware es la marca. Simplemente en esta marca uno no es que yo quiero distribuir Tupperware, yo quiero ser el distribuidor de Tupperware. Sí, tú debes tener una carrera en Tupperware para seguir ascendiendo, ascendiendo, ascendiendo y llegar a este puesto de distribuidor, ¿no? O sea, ¿cuántos Entonces, años vas en esto? en esto exactamente, entré en el 95 simplemente porque yo quería comprar los productos Tupperware, ¿sí? Ya. Comprar los recipientes, comprarlos a un precio con descuento económico para mi casa. Yo dije, a lo mejor unos 3 meses porque yo no me veía vendiendo esto. Mi profesión es electrónica. Te Entonces, graduaste en la Politécnica Nacional me gradué en la de Politécnica Ingeniería Nacional Electrónica. de Electrónica y Telecomunicaciones. O Entonces, sea, entré hiciste a trabajar. 6 años y con los que uno se jala 7, ¿o no? O eras así bien afanosita que no jalaste ni un semestre. No, por ahí unos 2 semestres, ¿Sí o no? por ahí. ¿Cierto? Ah, de ley, Entonces, eso era común, porque yo me gradué en la Politécnica, por eso sé de qué se trata. Entonces, Politécnico Nacional, ¿no es cierto? así es. Entonces, 7 años que te demoraste, 2 años en el Instituto de Ciencias Básicas, donde te dan todas las materias básicas. Luego haces los 4 años de ingeniería electrónica, además que era bien duro la electrónica, o es. Y luego con los que se jala 7 años, ¿cierto? Siete Ah, años. Y entonces ¿saliste a trabajar en dónde? sí, hice pasantías primero, hice Ya. pasantías en una fábrica. Esta fábrica se dedicaba a hacer, bueno, era muy innovador en ese tiempo, ¿no? Imagínense en el año 93 por ahí, en Ujú. donde los equipos electrónicos casi que se compraban todos. Un UPS fue la innovación del momento que se haga en Ecuador. Se venía haciendo reguladores de voltaje, transformadores y todo esto. Y en ese año, cuando entré, entonces nos dedicamos a hacer con el departamento de diseño los UPS, es Ya. decir, estas fuentes de poder que tú Ah, pones en la computadora, se va la luz y te queda funcionando todavía te para que queda puedas funcionando. pagar unos 10 minutos. Ahora puedes conseguir, ahora es fácil, todo el mundo. Entonces, en ese Sí. tiempo fue la innovación de la empresa Ajá. hacer un producto ecuatoriano. Y sí, Claro. entonces yo entré haciendo mis pasantías, entré como cualquier practicante y me dijeron cuando se gradúe, regrese. Sí, creo que les caí bien. Entonces, en mis 3 meses, cuando se gradúe, regrese. Y sí, lo primero que fue es llamarles y decir ya. Entonces, sí, tuve la oportunidad de entrar como asistente al departamento de diseño Ah, ok. Y trabajaste ahí un de tiempo. todos los aparatos. Entonces, ahí estuve trabajando unos 3 años también, trabajé ahí y ahí también fui subiendo, subiendo, ya no fui asistente, luego fui ya jefe de un departamento que se llamaba circuitos electrónicos, en donde se hacían propiamente ya los circuitos, ¿no? Se ponían las piecitas, entonces estaba a cargo el departamento de las Pero personas que no te ponían. gustaba mucho hacer eso, sí. Entonces, esta parte, ¿qué es lo que pasa? Uno como jefe de este departamento lo que hacía es revisar las tarjetas, poner en el probador, revisar que todas estén bien y todo, Ok. pero claro, ¿qué contacto tienes? Tienes contacto con el equipo y probaba, yo ya me sabía como que de memoria, no funcionaba algo, esto está mal, este diodo, esta resistencia, este capacitador, esto es lo que, me pusieron al revés o lo que sea. Ujú. Entonces, subí de puesto, fui luego jefe de control de calidad, ahí sí ya era
a nivel de todos los equipos que la empresa fabricaba, ya los terminados pasaban por mis manos, igual si algo no funcionaba, lo que sea, yo tenía que repararlo y ver dónde estaba la falla, lo que sea. Entonces daba mi visto bueno y esos equipos salían ya. Entonces salían por cientos realmente. Entonces salía, Mira. entonces tenía un gran departamento a mi cargo de control de calidad también. Y ya pues le entra a uno ya ahora sí las ganitas de que hay que tener un hijo y yo había esperado un tiempo también la planificación, hasta ahorrar un poquito. ¿Qué teníamos? Vivíamos arrendando, no es que teníamos, así como todo matrimonio empieza comprando sus cositas, y vino nuestro primer hijo. Y ¿Ya? realmente eso creo que tocó unas fibras tan maternales de mi parte que yo dije, cuando nace mi hijo, yo renuncié al trabajo. Yo dije, yo Ah, no ya, ahí quiero, renunciaste. ahí renuncié al trabajo. O sea, dije, a ver, ¿con quién le voy a dejar a mi hijo? Se me hacía tan duro y tenía a mi mamá y podía haber a lo mejor pagado una guardería, pero yo dije, no, o sea, yo no quiero perderme los primeros años de criarle a mi hijo, de alimentarle yo no quiero fórmula, yo no quiero biberones, yo no quiero, o sea, yo quiero alimentarle, yo quiero criarle y tomo la decisión de renunciar a mi trabajo. Y el gerente me dice, pero Irina, ¿cómo va a renunciar? O sea, aquí en este tiempo, él me decía, con las dos manos se lava la cara, con la mano del marido, con la mano de la mujer, ustedes pueden hacer mucho, pero entre los dos, pero si usted deja de trabajar, le digo, 6 meses, ingeniero, deme 6 meses. Yo regreso, pero deme 6 meses de criarle a mi hijo, ese gusto quiero darme, porque no quiero después a lo mejor arrepentirme de decir eran 6 meses. Y me dice, bueno, y me dijo, su puesto estés aquí esperando. O sea, tanto Y era ahí se esa viene lo bueno, ahí confianza. viene lo bueno, porque yo no lo sé esto, yo no sé. Entonces, ¿qué pasa en esos 6 meses? Ya sales del trabajo Nace y mi hijo, ya y, nace y tu después hijo. uno dice, y claro, todo era lindo, bonito cuando le estaba atendiendo y todo, pero cuando mi hijo dormía, me entraba conflictos en mí. Ah, Decía, o sea, yo sí puedo hacer algo más. O sea, yo no me siento bien con mi hijo, pero con mi parte personal, yo me estoy olvidando, yo de mi profesión, ¿no? O sea, todo era dedicada, volcada a él y todo. ¿ya habían pasado 6 meses o no? Ya habían pasado 6 meses, Ah, ya ya, pasaron ya seis pasa. meses y entramos. ¿Y tenías ganas de regresar a tu trabajo o no? Tenía ganas de hacer algo, de regresar a mi trabajo, pero le veía a mi hijo y lloraba. Decía, no, Mm. no estoy preparada para regresar, para dejarle a mi hijo. Me decía, me llama, el ingeniero me dice que fue Irina, ya pasaron 6 meses. Sí, Y yo le digo, ingeniero, no, y lloraba, yo lloraba, le digo, yo sí quiero regresar, pero no le quiero dejar a mi hijo. O sea, no sé, creo que me he encariñado tanto con él que yo no le quiero dejar. No, déjele en una buena guardería, con lo que usted va a ganar aquí, le va a dejar en una buena guardería, déjele. Digo, porque pero mi mamá tiene otros hijos también que están en la casa, o sea, yo no le podría decir, mami, cuide y eso, y estaba dispuesta mi mamá también, pero digo, no. Y me dice, bueno, volvemos a hablar. En 3 meses le llamo. En tres ah, meses le llamo. No, en 3 meses fue como haber pasado 3 días. Sentía lo mismo. nada. No, no sabe qué, ingeniero, no, realmente no creo que voy a regresar porque tampoco creo que me vayan a esperar cumplir el año y todo. Y me dice, ¿y si cumple su hijito un año, ya le dejaría en una guardería? Claro, le digo, ahí sí ya podría y todo, ya. Ya un año es otra cosa, ¿no? Ya está caminando, ya. Le Algunos engañaste como niño al ingeniero. dejen yo misma, por yo misma decía, es que yo sí tengo que regresar, porque yo no conocía otra cosa que me gustaba mi trabajo, sí me gustaba mi trabajo. ¿Por qué? Porque sentía que yo estaba poniendo en práctica lo que había estudiado, para lo que había Claro. estudiado. A uno, ¿para qué le forman? Tú que eres politécnico, ¿para qué le forman a uno en la politécnica? Realmente y con esta carrera técnica, ¿no es cierto? Ujú, Realmente para entrar a trabajar en una empresa. A lo claro. mejor después tú te desarrollas y dices, ya, Con el ya, tiempo, sí, con el tiempo. tiempo, ¿cierto? Pero Como ir salir de la universidad y a ya trabajar. colocar una empresa así de la noche a la No podía, mañana, no tendrías podía. que tener o mucho dinero y además ser un genio, porque no.
¿Y a qué entrabas a una empresa? A ocupar cargos medios, ¿no es cierto? Total. A eso Ujú. entrabas, porque no podías gerenciar, no podías tú simplemente a ocupar cargos medios. ¿Quién era el dueño de la empresa? Eh, Otras personas. Uno entraba a ocupar cargos medios en esa empresa. Entonces, Sí. hasta que te formes, hasta que cojas experiencia, y yo pienso que es en todo también, pero siempre debes tener esa visión también de que Ujú. hasta cuándo tú puedes estar ocupando estos cargos medios. ¿Por qué no seguir escalando también? O en la misma empresa, o en otra empresa, o en tu empresa. Entonces, Entonces cuando ya pasó casi un año, el ya ingeniero pasó el quería año, seguir, que busques, tú les decías, estaba esperando, y entonces, ¿qué pasa luego? hacía falta ya el dinero en casa. Realmente ya sentía que hacía falta el dinero. Ya al año que yo tenía, yo, o sea, a los 6 meses, bueno, sí, hacía diferentes como que trabajitos como para que no estar así, daba clases de matemáticas, Ya. daba en mi casa, ¿no? Daba clases de matemáticas, ya tenía mi dinero propio y eso es lo que tal vez uno también siente la diferencia, ¿no? Ganar tu dinero. Decía, este es mi dinero, o sea, Ujú. de mis clases, lo que sea. Entonces, también teníamos un localcito que alquilábamos, rentábamos películas de videos. En ese tiempo también fue el boom, que Ok. se alquilaba. ¿Te Ah, acuerdas que se mira. alquilaban las películas Sí, para sí, sí, sí. los DVDs? Entonces, Claro. teníamos un localcito que alquilábamos películas. Entonces decía yo, voy 2 horas o 3 horitas, 4 horitas, mi hijo está durmiendo, yo aprovecho y voy a este local que teníamos con mis hermanos. Entonces nos rotábamos los